Hay una canción tan buena, Lady in Red, que asemeja a las gotas que caen de lluvia mientras yo realizo este programa. Voy a ponerle un poquito de volumen para que se ubiquen un poquito. La verdad es que este día, que es muy particular, porque pareciera ser de que muchas veces en la dinámica de las cosas, en la vorágine de los acontecimientos de nuestra vida diaria, difícilmente nosotros nos detenemos a reflexionar, y es precisamente el sentido de este programa. Hoy no quise ponerle hablemos de coyuntura, sino que reflexionemos de coyuntura, que es una cosa muy diferente. He movido hasta un poquito la locación de casi siempre como estoy para ver los cuadros que tengo atrás de mí. A mí me fascina los cuadros, me fascina oír también un poco de música. Es exquisito oír la música. Eunice Dera, ¿cómo estás? Ahora bien, reflexión. ¿Qué es la reflexión? La etimología griega de la palabra reflexión viene de reflectus, que es una acción de doblar, es una acción consciente de ver con profundidad y atención y detenidamente los fenómenos naturales, personales, y hemos estado inmersos en muchos fenómenos. Uno de ellos ha sido la marcha, hola Carla María, la marcha que tuvimos el 17, este domingo pasado, que realmente conmovió los cimientos del gobierno. Tanto es así de que este día, en una dispensa de trámite, el presidente Ernesto Castro, ex colaborador cercano de Nayib Bukele, sin consultarla, metió una ley que coarta la movilidad y la expresión, que eso es lo que vamos a hablar. Pero ahora bien, quisiera que tuviéramos claro algo. Yo quiero incitarlos en que, a pesar de esta situación que estamos viviendo, no nos desarticulemos ni nos dejemos intimidar, porque precisamente la movilización social ha logrado arrinconar a las personas que pretenden imponernos un régimen. De hecho, estamos viviendo un régimen de excepción, que esta ley busca hacerlo. Pero ahora bien, pongamos un antecedente. Recuérdese de que antes de la marcha del 17, en donde todos marchamos, hubo una campaña fuerte y sostenida de decir de que se estaba obligando a los trabajadores a marchar. Muchos sindicatos salieron con pancartas diciendo nos están obligando a marchar. Da la casualidad que en esa cobertura de prensa allá en los centros industriales de San Marcos, llegó primero los periodistas de Casa Presidencial y de los medios oficialistas a cubrir la nota, pero son tan mal profesionales que no se dieron cuenta que los rostros visibles de esa protesta fueron los mismos que aparecieron y fueron usados propagandistamente más adelante en una reunión con el presidente Bukele para hablar sobre el tema de las pensiones. Y vamos a ir por partes. Intentaron mediante redes sociales atacar esta movilización. Empezaron a decir, por un lado, de que esta era una movilización organizada por Arena, por el FMLN, que era patrocinada por Javier Simán, que traían viejitos que no sabían para qué y por qué marchaban, y de todo. También, intempestivamente, la Asamblea Legislativa lanzó una prórroga de un decreto que prohibía las aglomeraciones, algo que fue aprobado en julio de este año. Ahora bien, ese componente se sumó a una campaña mediática del gobierno en redes sociales mediante sus voceros, sus troles, en desvirtuar y desnaturalizar la presente marcha.
Pese a ese ambiente que se iba generando, el Twitter y las demás redes sociales las perdió el gobierno. Era más en redes sociales personales en que la gente se manifestaba y convocaba a la movilización del domingo 17. Una cosa muy importante. Hubo efervescencia. Al mismo tiempo, hay que decirlo, en medio de la vorágine de la marcha y la efervescencia, este presidente buscó hacer distractores de noticias, que salían noticias positivas en contraposición a la marcha. Misteriosamente se filtraban algunas notas del tema del COVID, que es una enfermedad real, pero hasta el cual día de ahora nosotros no tenemos un real manejo de cifras, tanto de fondos erogados como de personas contagiadas, porque únicamente existe la fuente gubernamental. Y misteriosamente se filtran ciertas cosas que persiguen psicológica y políticamente desvirtuar a la marcha. Fíjense bien toda esa maquinaria en torno a ella. Pese a ello, las diversas organizaciones estaban perfilándose para hacerlo. ¡Pum! Se da el domingo. Desde muy temprano venían buses del interior del país, de comunidades, pero desde muy temprano, de una manera muy burda, la policía justificó un gran dispositivo político-militar, porque había muchos militares y muchas policías que no dejaron ingresar a las personas a la marcha. En la Troncal del Norte, en Lourdes Colón, alrededor de 22 retenes, que eran un anillo perimetral de la capital, fue cercado y fue impuesto para no dejar pasar y circular a la gente. En un primer momento, si ustedes se recuerdan, se utilizó el argumento por parte de la policía de que era para constatar que si las personas que circulaban casualmente ese día tenían orden de captura, misteriosamente. Pero, ¿qué pasó? En redes sociales empezaron las masivas denuncias de detenciones arbitrarias, en donde se les decomisaba las llaves de los buses, con amenaza de remolque, con intimidación. Se bajó a las personas, se le puso como una estampa de los 70 y los 80 y se les empezó a cochar. Esa imagen que nosotros vivimos en los 70 y los 80 lo volvimos a vivir en el tema de la marcha. A pesar de eso, a pesar de que mucha gente no lograba llegar a tiempo a la convocatoria del Parque Cuscatlán, se empezó a llenar masivamente. Luego vino la fase 2 del gobierno, y el gobierno precisamente empezaba a tomar fotos de la gente. O sea, si ustedes ven, para empezar a tener una reserva de fotos, decir, miren, fracasaron, llegaron unos cuantos pelones. Pero esa característica de tomar fotos truqueadas para decir de que llegó poca gente, ya es de todos conocidas. Un montón de personas empezaron a subir fotos en el Parque Cuscatlán cuando la gente se fue arremolinando. Y empezaban desde el Parque Cuscatlán y llegaba hasta la Tutunichapa y un poquito más allá. Y empezó la marcha de manera pacífica. Se empieza a caminar. Y empezando a caminar, las personas se fueron incorporando y poco a poco se fueron llenando. Diversas organizaciones precisamente empezaron a hacer sus propias tomas aéreas con drones, además de algunos del gobierno también. Y precisamente a pesar de eso, a pesar de los intentos previos de una campaña en contra, maniobras en la Asamblea Legislativa, una campaña de prensa agresiva de Casa Presidencial, bloqueo de calles, la marcha fue un éxito. Y precisamente hay que ponerse a detener. Primero, es falso de que esa campaña de resistencia ciudadana sea algo organizado por los partidos del FMLN y Arena. Tampoco es cierto o es exacto que una sola organización sea el motor de este movimiento. Las organizaciones que se reúnen toman acuerdos y son organizaciones plurales y diversas. Ahí usted va a encontrar jóvenes con las diversas expresiones y particulares, sectores progresistas, ojo, hay universidades metidas ahí, hay ambientalistas,
hay diversidad sexual, LGTBI, algunos sindicatos que todavía no han sido cooptados por el gobierno, despedidos, una gran suma de empleados despedidos de las alcaldías, de la asamblea, del ejecutivo, estaban ahí, veteranos de guerra, tanto del FMLN como de la guerrilla, partidos políticos que no ejercieron liderazgo. Es más, los partidos no quisieron marchar, la gente de partido no quiso marchar con su distintivo. Entonces, eso te está diciendo de que es una auténtica expresión. Y lo interesante es que todas las organizaciones marcharon y han marchado con su propia bandera. Los ambientalistas estaban reclamando el tema de que se prorrogó por 15 años el servicio del agua y la explotación por parte de entes privados. Podemos hablar también sobre el tema de los jóvenes que recriminan que este gobierno le ha quitado el presupuesto a la Universidad de El Salvador cuando fue una promesa de campaña, y así un montón de ejemplos que puedo decir de las propias expresiones que se venían configurando. De igual forma, hay que decirlo, el presidente Nayib Bukele durante la marcha yo creo que se enfermó porque pasó dando más de 40 tweets de que fue un fracaso. Si algo fracasó, ¿por qué te esmeras tú en decir que fue un fracaso? Luego sus voceros sacando las fotos que tomaron al principio y al final de la marcha, justificando el proceder de la policía, sacaron a una foto de veterano con unos morteros. O sea, ¿en qué marcha no se tira un mortero y nunca hay muerto y herido? Y eso inclusive en las mismas marchas o procesos de campaña del presidente Nayib Bukele, sus propios militantes llevaban morteros y nadie decía nada. Pero bien, el proceso se dio y la reacción fue fuerte. En redes sociales, si hubo efervescencia por un lado, antes de la marcha, lo hubo después de redes sociales. Y hay que ser muy objetivos también. Esta marcha no fue mayor la del 15, pero tomemos en cuenta lo siguiente. Todos los factores y toda la maquinaria gubernamental en tratar de evitar la expresión legítima ciudadana en protesta contra el gobierno. ¿Pero por qué se protesta? No solamente por el tema del Bitcoin, que es un activo fluctuante, sino que también se protesta por la arbitrariedad del gobierno, la falta de transparencia. Aún no se conoce el destino de fondos de la pandemia. El cuestionamiento de haber atacado a la independencia judicial, haber agredido precisamente la institucionalidad, e ir destruyendo y desmonorando el Instituto de Acceso a Información Pública y todo ente controlador, la persecución a la prensa. O sea, había una infinidad de factores por qué protestar. Gente que ya no la vas a engañar con tweet o con una campaña masiva en redes sociales, porque también la red social, a pesar de que el gobierno pague la publicidad con nuestros impuestos, la gente poco a poco va despertando y ya hay una movilización propia que también se va perfeccionando. Esto como una idea que yo quiero como dejarles y llegar a la siguiente reflexión. Primer punto que debemos de nosotros tomar en cuenta. La resistencia se va consolidando con una tendencia de crecimiento. Óigase bien, no solamente a nivel de El Salvador o de San Salvador. Al mismo tiempo, muchos salvadoreños en el exterior, en la Embajada de México, en Guatemala, en Europa, en regiones de Estados Unidos, mandaron su misiva de solidaridad de la resistencia a favor y en contra de este gobierno. Una cosa muy positiva, muy elevado de tono en torno a la coherencia de la memoria histórica, porque los espacios democráticos a este pueblo le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Ahora bien, otra reflexión que debemos de hacer, y yo quisiera, digamos, dirigirme ahora a las organizaciones que participan. Es una reflexión que yo he tenido. Por sobre todo, deben de entender primero
que es una entidad, una organización plural y diversa, que llevarán naturalmente agendas propias, pero deben de establecer una agenda unitaria y unificada en torno al objetivo. Y el objetivo es hacer una resistencia en torno a las disposiciones, al proceder de este gobierno. ¿Cuál es la ruta? Creo que engloba muchas cosas que ustedes saben la literalidad de lo que significa. Segundo elemento, debe de cuidarse el movimiento de resistencia en no caer en la trampa del protagonismo. El protagonismo de querer hegemonizar y querer decir de que representa a todas las organizaciones. Ninguna organización puede decir que es la dominante en esta expresión. De igual forma, no deben de permitir que actores externos a la nutrida y natural forma de organización influyan e incidan políticamente en esto. Es decir, hasta agentes extranjeros. Y en ese mismo sentido, hay una cosa que me llamó muy poderosamente la atención. El día lunes estaba yo escuchando el programa de un gran amigo, Raúl Palacios, en donde invita a Mauricio Funes. Y en medio del análisis de coyuntura que Mauricio Funes a todos nos tiene acostumbrados, porque es un buen periodista y es una persona hábil, planteó de que el bloque de resistencia es la facción controlada por la corriente revolucionaria del FMLN. Me llamó muy poderosamente la atención, o sea, nadie está hablando de eso. Y aprovechó el espacio para atacar al grupo o facción del FMLN de Ramiro, como él lo cataloga. Ahora bien, un paréntesis. Con el debido respeto que tiene Mauricio Funes, no todas las personas que critican o tienen un pensamiento propio asumen un bando de grupos. Los que somos de izquierda, los que somos del FMLN. Yo creo de que te ha faltado, con el debido respeto, Mauricio, debatir con la base del partido que te llevó a la presidencia. Te acostumbraste, Mauricio, a debatir con los dirigentes del FMLN, pero en la base hay elementos y hay sujetos, también sociales, que lejos de tu investidura como presidente, también tienen la capacidad de interlocutar ideas y argumentos. Yo te dije en ese momento, cuando tenías tu programa, que me gustaría debatir contigo. Este puede ser un espacio si consideras que es importante, ¿verdad? Porque las características de cada quien dicen precisamente lo que debe y la agenda. Y en eso quiero decir algo, porque me pareció a mí que la gente que le informa a Mauricio no le informa bien. Empezó a decir que en la marcha la gente de Ramiro se metió. Miren, es que por favor, no metamos al partido en esto, a los partidos en esto. La base del FMLN y la base de Arena se va a sentir su ausencia, pero las acciones siempre se van a dar. Y lamentablemente hay personas que tienen agendas propias en crear otro partido, en aprovechar esto para salir y sacar el pecho, pero lo puro y lo legítimo es la expresión del pueblo. Y la expresión del pueblo precisamente es eso: oponerse a la arbitrariedad, al autoritarismo y a la imposición no democrática y al menoscabo de la institucionalidad democrática del país. Ahora bien, el punto no es lo que dijo Mauricio. Mauricio es un actor político, a algunos les caerá muy mal, pero tiene un importante grado de influencia y tiene un respaldo interno dentro del FMLN, porque arropa y apoya a uno de los grupos o facciones que está. Y todo aquel que critique es del otro grupo. Eso no es cierto, Mauricio. Creo yo que hace falta conocer más, porque es rico el debate, porque es el intercambio de ideas. Y si tú, como lo dijiste en el programa, dices que vas a apoyar al nuevo partido que va a surgir de la división del FMLN, del grupo de Medardo, que se llama Corriente Revolucionaria Socialista, deberías de acostumbrarte a debatir con las personas, sean o no de tu forma de pensar, sino que abonen a la construcción democrática, porque yo soy yo no le pido permiso absolutamente a nadie para ir a marchar,
ni le estoy pidiendo línea a nadie. Y el que me quiere imponer a línea, lo mando mucho al carajo. Diría otra palabra. Porque yo aprendí a pensar por mí mismo, a tener mis propias ideas. Yo no necesité nunca de padrinos para estar hablando de acá. ¿Ustedes creen de que a mí alguien de esos grupos me paga el internet para estar hablando? Yo me defiendo por mí mismo. Yo nunca le anduve pidiendo a nadie un cargo dentro del FMLN. Ni me interesa hacerlo. Me interesa ahorita hacer lucha y crear conciencia. Y no tengo ningún interés particular. Pero bien, te mando saludos, Mauricio. Te deseo de que te salgan las cosas como tú crees. Pero no es el centro de eso. La resistencia contra Bukele es mucha más amplia que el pequeño universito que se está dando en una parte de la izquierda, en el partido. Es mucho más amplio. Y si hay muchos actores que saltan porque uno dice, es que este es ramirista, es que este sigue la línea, bueno, que lo piensen y estén contentos, pues que lo hagan, pues a mí me tiene sin cuidado. A algunas personas creo que les llegará el mensaje del que yo digo. Pero poniéndonos por encima de eso, hay que tener en cuenta algo. Miren, ¿qué tanto les duele al gobierno ver a gente de izquierda y de derecha, de izquierdas y de derechas marchando en algo en común? Es que Bukele ha tenido la capacidad de articular y unificar las personas en torno al repudio de diversas acciones. Y en esa parte nosotros debemos de caer en cuenta en algo. No se debe de caer en el error de tratar de jalar agua para el molino. El molino central precisamente es, ¿cómo se llama? Lo que vamos viendo. Quiero hacer una lectura de mensajes acá. Déjenme ver. Hoy tengo 2 monitores. Voy a ver cómo me va con este juego. Miren, tiene 2. ¿Cómo se llama? 2. Quiero hacer una lectura de 2. ¿Cómo se llama? Hoy tengo 2 monitores. Voy a ver. Cabal sale. Va. Es que yo quiero utilizar esta parte. Quiero saludar, por ejemplo, a Noé Ávila, a Will Chinchilla, saludes, a Moyo, gran Moyo, Mauricio Quesada, Américo, Eduardo Sancho. Yo no sé si sos vos, Sancho del colegio, Lexique Moro, por supuesto. La camisa que ando de la Jack Daniels, que no es en sí un whisky, porque muchos consideran de que el whisky es el que viene únicamente de Escocia. Entonces vamos a ver... vamos a ver qué tipo es. Te dejo la tarea si es o no un whisky real. Vamos a ver. Dándole clic a esto. Y se me ve la pelona. Esta cosa como que es el Amazonas que va creciendo la deforestación. Ay, aquellos tiempos en que yo tenía cabello. Ana Elsa Martínez Juárez, saludos. Macleo. Este es un tipazo practicante de Kempo Karate, abogado también. Ever, Josh Alfaro, Mónica Flores, Gerson Anaya. No sé si con vos he boxeado, Gerson, pero si es así, recuerdo tu golpe en la quijada. Si eres tú, que les presento al campeón nacional de boxeo, pesos pesados, Carla María, Eunice Deras, saludes. Ahora bien, continuando con este tema, vamos a entrar al siguiente punto que debemos nosotros de discutir. El tema de las reformas aprobadas. Hombre, qué yuca es el papel que se está jugando ahorita en la Asamblea Legislativa, con dispensa de trámite y con los poderes plenipotenciarios que tiene los brillantes diputados de esta bancada singular. Fíjense bien. Quiero leerlo, fíjense bien, para que no les cuente. Fíjense bien lo que dice, la belleza de decreto. Suspéndase hasta el 8 de diciembre, a partir de la vigencia del presente decreto, toda concentración de personas en actos de carácter público o privado
que impliquen concentraciones masivas sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación y en donde no se respeten los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y el gobierno de El Salvador. Miren, ¿y dónde estaba el gobierno cuando se llenó el cachimbo de gente en el estadio Cucatlán? ¿Dónde está el gobierno yendo a los chupaderos y en los bares y todo eso? En los barra show que se llenan, etcétera, 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 etcétera. ¿Dónde han estado? Realmente salen haciendo una pantalla, un show en la hora que toda la gente se sube en los buses en la mañana, los bajan, pero y se van. Bueno, obviamente no van a entender eso los funcionarios públicos cuando llegan las cámaras, porque ellos se van bien cómodos en sus carros que nosotros les damos, pero el montón de gente se toca esperar y se va en bus y se va como pueda. Fíjense bien, y miren la belleza, la excepción. Se exceptúan de la suspensión establecida en el inciso primero del presente artículo los actos públicos concernientes a actividades artísticas y culturales o aquellas que sean catalogadas como actividades de promoción cultural. Asimismo, las actividades deportivas y de promoción del deporte. Entonces, ¿en qué estamos, pues? ¿En qué estamos? Son cosas eminentemente políticas. Soy cuñada de Estelita, soy tu seguidora de Moodylink, Illinois. Igual, ¿cómo no voy a querer a la señorita Estela si es la responsable de que yo sea tan loco hablando en redes sociales? Roberto Figueroa, abrazos. Hey, hermano Chino Inmendia, te estuve llamando. Yo quisiera tener a este fulano aquí en mi programa porque es una persona que puede aportarles desde una diversidad política. Él es una persona de derecha, una persona culta, que podría también articular con ustedes desde su perspectiva la situación que estamos viviendo. Chino Inmendia, desde aquí te emplazo. Ahora bien, fíjense bien, volviendo al tema. Cuando habla de eso, se exceptúan la suspensión establecida en los actos públicos concernientes a actividades artísticas y culturales o aquellas que sean catalogadas como actividades de promoción cultural. ¿Quién va a decirlo? Asimismo, las actividades deportivas y de promoción de deporte. ¿Quién lo dice? Hombre, entonces, cuando tú vas a empezar a leer, te habrás dado cuenta que esto es eminentemente político. Gloria Méndez habrá que ir a concentrarse en el estadio y hacer bailes con coreografía revolucionaria. Es que el arte popular, mire. Glorita, es que diste en el clavo. Es que eso es lo que más le ha dolido al gobierno de Bukele y a Nayib. Que miren, le sacan hashtag. Bueno, yo vi que a muchos presidentes han fregado, inclusive a uno de los nuestros. Pero el que más yo creo que va a ganar en meme, en hashtag, es el actual mandatario. Y fíjense bien la desproporcionalidad que tiene, porque ojo, están tratando de intimidarlo. No se preocupen. Logan, por ahí en el programa de Raúl Palacio te mencionaron y te hicieron una invitación a intercampeonar con Mauricio. Roberto, amigo, compañero, eso yo le dije a Mauricio. Yo quisiera que debatiera conmigo y no es porque yo sea alguien. Y no sé si él cree de que yo soy demasiado poco o cualquiera persona que tenga un pensamiento propio y que sea de izquierda lo haga. Porque lo han entrevistado siempre periodistas de derecha, pero nunca cuando fue presidente tuvo el acercamiento con nosotros que éramos gato pata rajada de la base, pero que tenemos criterio. Una cosa que Mauricio se haya sentado con los dirigentes y otra cosa que se haya sentado en el plano real del intercambio de ideas. Y ojo, yo le guardo respeto a Mauricio. Hay cosas que estoy de acuerdo, hay cosas que no estoy de acuerdo, pero sí sería positivo. Porque si Roberto, yo te lo pongo, tú te habrás dado cuenta, él está por apoyar a un nuevo partido político que aparentemente, según lo que dice Mauricio Funes, o según lo que dice él en ese programa, y les conecto con Raúl Palacio, porque ahí está grabado, Mauricio Funes dijo que el bloque de resistencia, que es una de las organizaciones que está protestando, y que son compañeros también, se va a salir del FMLN y que él desde su posibilidad los va a ayudar. Entonces que él iba a poder darle todo su apoyo. Bueno, lo menos que puede hacer es debatir tesis, porque también debe de acostumbrarse que no todo
el que opine diferente de él es de un grupo, de un bando. Simplemente, pues, pensamos diferente. Y yo creo que él dice es que no abonaría nada para el debate nacional. Cuidado, mucho cuidado con eso, porque si eres humilde con los pequeños, lo serás con todos. Pero bueno, o sea, yo lo pongo, pero no lo central. Lo central son las consecuencias y las reflexiones que yo estoy dando. Y una de ellas precisamente es esto, que una de las consecuencias que se vino a generar de la marcha del 17 es esta norma jurídica, este producto legislativo de la bancada Cian con 60 y pico de votos. Prácticamente crearon un estado en que no puedes protestar contra el gobierno, en donde, ojo, quiero leerles más, porque esto es importante, esta es una joya de ejemplo. Fíjense bien, quieren asustar al pueblo, quieren darle miedo y dar un golpe a los dirigentes cuando dicen que aplicarán el artículo 338 del Código Penal, donde establece una pena de cárcel de 1 a 3 años y de 50 hasta 100 días multa. De igual forma, fíjense bien, multas hasta $35,000. Imagínense, ¿y ustedes creen que la gente se va a asustar de eso? Ya hay diversas reacciones, aquí la estoy viendo porque tengo otro monitor, ¿va? Que a mí ningún grupo de los que se están dando riata me los ha hablado, sino que yo lo he comprado con mis ahorros. Miren, si ustedes dejan de tomar regias, alguna buena bebida embriagante, van a tener pisto. Y no metiéndolo en Bitcoin, sino que sabiéndolo ahorrar, van a comprar estos implementos que les sirven no solamente para las redes sociales. Fíjense bien, medida vigente hasta el 8 de diciembre de 2021. O sea, de que usted va a estarse calladito, no va a poder protestar, no va a poder salir hasta el 8 de diciembre, y así se va a ir prorrogando. La Asamblea Legislativa va a aprobar lo que sea, Nayib Bukele va a hacer lo que quiera y nadie va a protestar. ¿Y no acaso nuestra Constitución nos establece en el artículo 6 y 7 la potestad y los derechos fundamentales de expresarnos libremente, de salir a protestar, de expresarnos? Y es un ejemplo de las garantías democráticas que tenemos. Y hoy nos quieren censurar esto. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama esto que ya no puedes tú salir a protestar? Lo que va a ocasionar con este decreto es que la gente va a salir, las organizaciones van a salir, van a organizarse y siempre se van a hacer. Vamos a ver, Will Chinchilla dice, lo que se hace con este decreto es criminalizar la libre expresión, que es un derecho inalienable. ¿Es correcto, Will Chinchilla? Criminalizar nuestra libertad de expresión, criminalizar aquellos espacios que le costó al pueblo hacerlo. Antes, en los 80, te mataban, hoy te quieren poner multas y te quieren echar a la fiscalía. Es que es ofensivo el decreto, o sea, mandan a la fiscalía. Hombre, si es que la fiscalía es un ente, es el Ministerio Público, y los diputados hacen ver a la fiscalía como un ente subordinado a la mayoría legislativa. No, hombre, un fiscal independiente estaría investigando a muchos diputados, a muchos funcionarios, a las irregularidades planteadas por inclusive las ICIES en su espacio. Y ojo, yo no estoy en Nicaragua, lo estoy diciendo aquí en El Salvador, ni estoy en otro país, y lo que yo estoy diciendo lo decimos varios acá. Fíjese bien, imagínense, las diferentes instituciones de gobierno están obligadas a ejercer la vigilancia y supervisiones pertinentes a efectos de resguardar el cumplimiento de las presentes disposiciones y, en caso de certificar lo pertinente, a las instituciones competentes. Ojo, fíjense bien lo que dice esto. O sea que las demás instituciones te van a querer echar ojo, van a hacer orejas y certifican. No, miren, allá estaban aquellos en el parque protestando, hay que caerle. ¿Y quién era? El del fulano, sotano y mengano. Ya con su certificación informan a la fiscalía y te
inician y te causan un proceso. Eso es lo que estamos llegando, o sea, esto es el principio de legalidad. Roberto Figueroa, quieren un Singapur tercermundista de Bukele, pero inclusive ese dictador de Singapur ya lo hicieron renunciar, cuestionado. Pero bien, o sea, estos son elementos que yo quiero plantear en la reflexión que hay en torno a ello, en torno a que en realidad el gobierno está reaccionando en esto. Irma Amaya, ¿cómo estás, Irmita? Y precisamente 3 marchas, y a pesar de eso, o sea, fíjense bien, Bukele, sus asesores y sus diputados estaban pensando, miren, dijeron, a pesar, bueno, hasta salió circulando, no sé si fue real, que dijo o no dijo, dejó de decir de que con cada marcha se quema un mercado. Yo no sé si qué tan real es eso. Pero imagínense, a pesar de que tiene la policía, al ejército, a pesar de meter un decreto días anteriores, una campaña, la gente salió y tienen que llegar a estos adefesios jurídicos para evitar la movilización de la gente. Eso te dice que están desesperados, porque se van a pasar por encima de mucho la opinión de bastantes personas. Entonces, bien, esto es importante. Lo que esto te da es que la resistencia social y ciudadana tiene que salir a luchar. Américo, todo esto no tiene más nombre, Logan, que el palestino tiene miedo, y lo más risible es que somos el 3% según ellos. Yo creo que ya no somos el 3%, ya vamos siendo más. Vamos a ver. Irma, quisiera participar. Irma, te doy el espacio. Tengo aquí unas que también tienen el video, me lo dicen y yo con todo gusto lo hago. Entonces tenemos eso, porque esto es una plataforma un poco abierta. Y bien, o sea, estos son los elementos que hay. Y por último, ¿se dieron cuenta del show que se habló sobre la empresa? Tenemos una empresa de aviación salvadoreña. Se le olvidó el pequeño detalle que esa empresa ya se había fundado en el 2017 y que los accionistas son también los mismos de siempre, son los mismos pobrecitos de siempre, y que el capital es un capital mexicano y que hay un sortilegio para no pagar o tener ciertas prestaciones, y con eso la gente bien alucinada. Pero bueno, o sea, yo veo que la gente se deja engañar con las maquetas del estadio. Yo no he visto el estadio todavía, solamente lo he visto en maqueta. Yamil Bukele salió diciendo que va a hacer otra mega obra en el Fort Blanc, que ya no sé, o Mágico González. Son capaces que se vuelan el nombre del mágico y ponen Yamil González, qué sé yo, o sea, pero está en maqueta. La biblioteca también, el hospital Rosales también, el tren, el gran tren, el metro, el tren bala que habían ido a construir, también salió bien bonito en diagrama, que yo conozco quién lo hizo. ¿Cómo se llama? El aeropuerto. Hay un montón de proyectos que la gente ve la noticia y la gente que todavía le sigue se traga eso y lo ve y se sienten con orgullo. Miren, vamos a tener eso. Va a haber un satélite en El Salvador y la gente se alegra. ¿Y cómo es posible que la gente se alegre de un satélite cuando los municipios son del mismo partido del gobierno y las calles están jodidas? O sea, voy a ponerles un ejemplo. Si usted agarra por donde está el Ministerio de Hacienda, donde se supone que hay plata, y todos los perímetros tienen baches, increíble. Usted va al centro de gobierno, todo está lleno de baches. Usted se va en las colonias y barrios y hay baches. Y en ciertas zonas, fíjense bien cómo es que la maldad y la inteligencia malvada es jodida. En ciertos fragmentos de calle, ciertas tapas, ponen asfalto y dejan la maquinaria un día completo, póngale coco, y ya no están arreglando nada, y están haciendo el gran cachimbo trabazón, para que digan, no, aquí estamos arreglando la calle. O sea, hombre, o sea, es que realmente, y están hablando de poner un satélite en el espacio y son incapaces de arreglar eso. Bueno, gracias, Joaquín, el viaducto de los Chorros, madre mía. Y lo más preocupante es cómo la gente se cree esto. Es increíble.
Roberto, si a Bukele lo denuncia el tipo que lo hace las maquetas digitales, se le termina, si a Bukele le renuncia el tipo que le hace las maquetas digitales, se le termina el gobierno a Bukele. ¿Ya? Hasta la venezolana creo que se le va. Fíjense bien, Guadaluperazo, mire, qué gusto tenerte acá, Guadalupe, una luchadora social. Guadalupe, en unas marchas yo me recuerdo una anécdota, en medio de la pajística satelital y de que no hay calles construidas y que hay gente que se cree en eso, quiero hacer un paréntesis y compartir con ustedes una anécdota con Guadaluperazo. Guadalupe estábamos haciendo las marchas contra la minería y a su hijo lo andaban persiguiendo, yo bien recuerdo. Y teníamos hambre, creo que veníamos de Chalatenango, del desvío de Amayo. Y teníamos una tremenda hambre. Y madre mía, y no había nada donde comer porque veníamos marchando. Y Guadalupe sacó una tortilla helada que traía envuelta en servilleta, Guadalupe. A saber qué cara tenía yo. Y a mí ese lindo gesto de Guadalupe que sacó la tortilla, partió la tortilla y nos comimos entre los dos la tortilla. Y una persona que estaba ahí nos dio un poquito de sal y limón y con eso nos echamos la tortilla. Yo como no voy a creer a Guadalupe, una luchadora social, no sé si la han despedido, pero ella es de las personas que ha sido perseguida política, empleada y se le han violentado los derechos laborales en la Asamblea Legislativa, veterana, o sea, yo le guardo mucho cariño a Guadalupe. Con tu presencia precisamente es la unidad que debemos de tener intergeneracional y en la diversidad que debemos de hacerlo. Ahora bien, continuando con el tema de la campaña y la difamación, yo quiero hacerles otra reflexión. Bueno, las reflexiones, no quiero parecerme como que soy el pastor, X pastor, que habla de reflexiones. Voy a tomar un cafecito. Fíjense bien. Ahorita hay muchas redes sociales. ¿Saben ustedes qué significa la palabra paradigma? Fíjense bien, paradigma. Paradigma es como una aspiración que tú quieres llegar a ser. El paradigma precisamente es como el referente a que tú quieres llegar. Pero yo me fijo tristemente que en las redes sociales la juventud salvadoreña, una parte importante de la juventud salvadoreña, el mayor paradigma que tiene es hacer TikTok semidesnuda o con la tremenda banalidad de la vanidad, y esa es su aspiración, que está tomándose algo caro, que está comiendo un plato caro, que empiezan a poner esos bailes de moda. Yo inclusive me he encontrado en TikTok a una ex candidata a diputada que no le puedes hacer una crítica porque dice que la está ofendiendo, y lamentablemente hasta sacrifican su esencia de pensar diferente. Yo tengo una cuenta de TikTok también y me sirve para ver eso, pero miren qué jodido estamos si la juventud salvadoreña tiene como paradigma y aspiración aparecerse en esos referentes. Y vámonos un poco atrás, porque el sistema es perverso. Ustedes se recuerdan que allá hará unos 10, 15 años habían unos reality shows aquí en El Salvador de gente que hacía ejercicio semidesnuda, salían enseñando, y toda la bichada, toda la adolescencia viendo eso, y decían burradas, y eso toda la mara viajaba, los miraba. Era como tipo H. Bahía, no sé, no tengo nada contra de ellos, pero imagínense, los famosos influencers, no hombre hermano, los mal llamados influencers, fueron a representar El Salvador. Sí, esto lo denuncié. ¿Y saben qué tan yuca estamos? Que estos jóvenes influencers, sí, gracias Roberto, estos influencers son promovidos por el gobierno, son utilizados por el gobierno. Fueron, como lo dice Roberto Figueroa, en la época del bicentenario, que yo no sé qué se hizo el milloncito, se habló
de la representación del pueblo salvadoreño ante Nueva York y mandaron estos influencers. ¿Realmente esta es la juventud que queremos? Esos paradigmas, porque yo me recuerdo de la gente de la generación de como de Guadalupe Erazo y de Américo, Irma Maya, que el paradigma de ellos era precisamente construir un mejor El Salvador, con un sentido de amor hacia el pueblo, sacrificarse. Esa era su máxima aspiración, porque usted también puede tener un paradigma de ser un profesional exitoso, hacer plata y que me valga madre lo demás, y voy de vez en cuando a misa, a un culto, y ahí me doy golpes en el pecho y ahí salgo de mi carga moral. Pero no, hubo gente que ofrendó su vida por eso. Hay gente que se sacrifica actualmente, pero gran parte de la población se entrega a eso. Y precisamente esa masa inconsciente es la masa que fortalece a Nayib Bukele. Esa masa superficial que nosotros no hemos logrado llegar, platicar con ellos, y son los que son manipulados y llevados y arrastrados. ¿Qué yuca eso? Platica usted con sus nietos, con sus hijos, les habla de la realidad del país, les comenta lo que está pasando, porque también agréguele más a eso. Hemos pasado 2 años que los hipotes han perdido el esquema de la normal sociabilización y han recibido clases virtuales. ¿Ustedes creen que eso no va a impactar en su desarrollo? ¿Ustedes creen que el Ministerio de Educación que está en este gobierno le interesa tener gente pensante? Cuando alguien busca influencer para tomar decisiones en su vida es porque no tiene autonomía e independencia de pensamiento. De hecho, en cierta manera, Nayib Bukele, a la luz de lo que dice Léxique Morós, Nayib Bukele es precisamente eso, un influencer. ¿Qué tan jodidos estábamos emocionalmente el pueblo en general, porque yo no voté por él, en que buscaron la imagen de alguien como él para proyectarse? Porque, ojo, fíjense bien lo que dice ella. Cuando alguien toma decisiones o quiere ser como esa persona y le imita, ese es el referente que hay. Entonces preguntémonos también, los padres, ¿dónde están? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde está la realidad que lo está tocando? Y el teléfono celular, que tiene sus ventajas, la tecnología, se convierte ahora en la mayor droga que hay. Entonces, yo quisiera tocar ese tema. No venía preparado para ese tema, pero es algo importante, porque yo empecé con la palabra paradigma. Paradigma como una aspiración. Ahora, la pregunta que quiero hacerle a ustedes: ¿cuál es su paradigma en este momento? ¿Cuál es tu paradigma, los que están en Estados Unidos? ¿Qué quieren llegar a hacer? Pues solamente queremos sobrevivir, tener una vida llena, cubierta con nuestras necesidades, pero nuestra necesidad espiritual e intelectual, ¿dónde está? Joaquín dice, esa es la ignorancia, sí. Por eso grandes pensadores humanistas como José Martí decía ser cultos para ser libres. Otro decía moral y luces. Moral y luces, fíjense bien, moral y luces. Bueno, a octubre ya se va, casi, y es importante por Francisco Morazán. Y nadie en su madre ha leído a Francisco Morazán, y es un presidente, porque si ustedes no lo sabían, o más bien recordémoslo, Francisco Morazán fue presidente y mandatario en El Salvador e instauró la instrucción gratuita y laica. Él le dijo a los sacerdotes y a la iglesia, miren, a partir de este momento el estudio va a ser laico. Luego, con la lucha de conservadores y liberales, Pulungún, los curas se volvieron a meter. Yo no tengo nada, yo estudié en un colegio católico. Por cierto, ayer en taller me hubiese graduado hace 20 y tantos años del externado, pero Moyo, tú estuviste en el liceo, son buenos educadores, pero en ese momento el enfoque era separar una cosa con la otra.
Pero fíjense bien qué tipo de educación vamos, o sea, la corriente que vamos haciendo. Entonces, la pregunta, volviéndola a hacerla a ustedes, ¿cuál es su paradigma en esta resistencia, en este momento histórico? ¿Cuál es el paradigma que ustedes persiguen y quieren construir? ¿Cuál es el paradigma que quieren dejarle ustedes a las juventudes? Porque, ojo, la juventud ya se manifiesta. Hay gente que se está manifestando. O sea, ese eslogan de decir, están llevando a viejitos que no saben ni por qué están marchando. ¿Por qué no se van ahí? Tanto miedo tiene Nayib Bukele y la bancada sean que se inventan ese decreto horrible, ese edefesio jurídico, porque ya ven jóvenes con sus propias expresiones. Ahí salió una muchacha, una jovencita, yo amo El Salvador, y jaló sensación. Y vienen la gente de Nuevas Ideas. Miren, las niñas que nunca bajan de la Gran Vía. Hombre, o sea, los clasistas son ellos ahora. Se les olvida que en las luchas populares existió un Enrique Álvarez Córdoba. Hombre, se les olvidó. ¿De dónde vino Farabundo Martí? O Farabundo Martí era un perico de los palotes, tenía plata. O la familia de Chafik, eran humilditos. Montón de gente, de líderes. Fidel Castro era pobrecito. Nelson Mandela tuvo la capacidad económica de sortear sus estudios. Y así les puedo decir, gente que su extracción es acomodada y se suman a las luchas populares y nos critican ahora porque marchamos juntos. ¿Cuál es su dolor? Yo sí vi triste como Herman Bruch, padre, no sé qué diría al ver a su hijo. Yo una vez tuve a Herman Bruch en un programa en Radio Cadena Mi Gente, y él, cuando vos escuchabas a Herman Bruch, bueno, lo que él quería decir, ¿va? Con sus características de que venía de una posición y que ahora iba a estar, hombre, qué tristeza. O sea, ¿dónde se han movido uno con el otro? Y resulta eso, pues, o sea, el paradigma. Yo les dejo eso, el paradigma que ustedes quieren construir. Y fíjense bien, en estas reflexiones, por algo le estoy poniendo, hola Brigitte, ¿cómo estás Brigitte? Es precisamente eso. Alas, ¿cómo estás? Es precisamente esto, el paradigma que debemos de construir. Pero ¿saben qué es lo más importante? Los jóvenes deben de construir su propio paradigma y no en base a influencers que son instrumentalizados, con el perdón de ustedes, para volver pendeja a la juventud. Hombre, un influencer es alguien que sale echando puteadas en redes sociales, que se inyecta botox en la cara y que está orgulloso de promover su orientación sexual como modelo, ¿no? Cada quien puede hacer lo que quiera. Guadalupe Erazo, excelente programa, adelante estimado, un saludo y un abrazo. Fui despedida por segunda vez, la primera vez por el diputado Norman Quijano, que nos quitó mucho trabajador, y hoy el diputado Castro. Y empezó a dar esas plazas a su gente de partido, violentando todos los derechos laborales. Amílcar Cerrito, saludos. Hombre, fíjense bien, 2 veces Guadalupe Erazo despedida. Mi sentir, Guadalupe. Pero toda injusticia la historia siempre se la cobra, y hasta con una cuarta más. Volviendo con el tema del paradigma, sin obviar la solidaridad hacia ti, Guadalupe, los jóvenes deben de construir ese concepto, el paradigma, y plantearlo. Ahora bien, ya casi por terminar, les deseo de que en este ombligo de la semana estudiemos, leamos y seamos un ejemplo de coherencia, y de rebeldía, porque el solo hecho de pensar de una manera diferente al sistema en que nos está envolviendo, aunque todo es superficial, es un acto de rebeldía. Pensar, peluca, ¿cómo estás, hombre?
Bueno, quisiera ver tu participación, Peluca. No, ya casi va a colgar, pero quiero ver qué quisieras opinar. Yo con todo gusto te respondo. Ahora bien, volviendo a este tema. El pensar es un acto de rebeldía, el no dejarnos ir. Imagínense, dejarnos dar paja porque sale una foto de Volaris, de esa empresa que ya es la segunda vez y que por eso ya somos el primer mundo y este es el mejor gobierno, obviando de que este gobierno ha sido uno de los mayores responsables en despedir empleados públicos, en violentar derechos laborales y mucha gente ha migrado. Yo siento tristeza que muchos compañeros despedidos y mucha gente que yo conozco ha migrado por culpa de este gobierno. Y yo quisiera que muchos que viven en Estados Unidos y todavía siguen a Nayib Bukele se vengan a vivir a El Salvador y formen su propia opinión en vez de estar leyendo la Brittany y sepan interpretar la realidad cuando esta les toque a ellos. Porque es muy fácil criticarnos a los que pensamos diferente porque tú estás allá en el norte y te han dicho de que este es el mejor gobierno de El Salvador cuando tú no estás pasando lo que aquí está pasando la gente. Pero bien, no me quería extender y ya casi nos hemos echado una hora. Yo tengo un indicador. Yo escucho música variada. En el programa les voy a poner esta, por ejemplo, que a mí me gusta. A ver si se acuerdan. Van oyendo con saxo, con un poquito de whisky. Un saludo para los divorciados, los solteros, los líberos, los que están casados y viven como solteros. No, son bromas. Bueno, esta canción es muy linda, un poema. Y porque todavía somos de la generación del buen gusto musical, y eso que me lo desvirtúen, va. ¿Cómo se llama? El buen gusto musical está en nuestra generación. Mi hijo Fidelito tiene 11 años. Y él me reconoce de que nosotros escuchamos mejor música que ellos. Porque mi hijo odia el reggaetón y el perreo y le gusta el buen rockón. A mi hijo no sé por qué, porque créanme, bueno, ya saliéndome de la parte seria, ya casi cerrando, perdónenme. Mi hijo, a mí me gusta mucho Iron Maiden, Slayer, pero no sé por qué a mi hijo le gusta mucho AC/DC. Y mi papá, y me dice, papá, ponme tal canción. Papá, ¿y AC/DC es australiano o es inglés? Ahí es la pregunta que me hace Fidel. Le digo, no, te lo deja tarea y averiguarlo, mono, le digo. Porque también yo no le digo todo, le digo, andale, cipote. Entonces, y sí, él me reconoce, mi hija, que es un poquito 14, Oasis. No, hombre, viejo, esta canción no es de Oasis, viejo, ¿cómo vas a creer? Oasis, no, me estás diciendo de Oasis. Witch, a ver cuando pones un especial de Pink Floyd, por supuesto. Y es más, con vos, Chinchilla, te invito a que con un poquito de esto, de este jarabe, igual a todos los que están aquí, que los quiero mucho, precisamente son ingleses. Está bien, pero la pregunta es por qué a los AC/DC le dice que son australianos. Dejo ese punto suspensivo. Ahora bien, con ti, Chinchilla, es oír esta música con buen... Aquí hay un café cerca de mi casa que se llama Café Vinil. ¿Conocen el Café Vinil? ¿Han escuchado música de vinil, buen rock? Miren, ya estoy desvariando. Digo que ya me voy y cuando la música me agarra me disparo. Bueno, les agradezco por haberme acompañado y haber compartido con ustedes. Vamos a difundir este programa, lo vamos a subir en las diversas plataformas, en el canal YouTube
Estoy trabajando cada día para que esto se conozca más. Sí, Elizabeth, contigo un roncito y con gusto. Pink Floyd, Panteón Rococó, buen toque, sí. Sí, Pink Floyd. Miren, fíjense que ya son las 9 y cuando me están dando eso, yo puedo ir cerca al mecabar. Así que mejor me voy calmando. Así que muchas gracias y que la rebeldía y la resistencia no se nos quite por decreto. Si tenemos que salir a marchar, salgamos. Así que vamos a ahorrar siempre. Vamos a ahorrar el sentimiento. Gracias, Joaquín. Muy buenas noches.